Wilsonville, una pequeña ciudad atrapada entre el pasado y el presente, estaba bañada por el sol de otoño. Tivona Glenister, una mujer delgada de 32 años y pelo castaño hasta los hombros, estaba de pie junto a la ventana del aula, observando cómo los alumnos se iban a casa. Le encantaba este momento del día, un momento de silencio después de una ajetreada jornada escolar, en el que podía ordenar sus pensamientos, revisar las redacciones o simplemente disfrutar de estar sola. Tivy, como la conocían sus amigos íntimos y algunos alumnos a sus espaldas, llevaba 8 años enseñando literatura inglesa en el Instituto Wilsonville. Sus clases eran conocidas por su enfoque poco convencional y su genuino amor por la materia. Hoy estaban estudiando a Emily Dickinson, y Tivona sentía una especial satisfacción por la forma en que los normalmente somnolientos e indiferentes alumnos de noveno curso se animaban con la discusión sobre la muerte y la inmortalidad. Recogió los ensayos en una raída bolsa de cuero, regalo de su padre para su graduación universitaria, y cerró el aula. El reloj del pasillo marcaba las 5:15. A Montague no le gustaba que llegara tarde. Montague Whitingdale, o Monty, como se presentaba a sus clientes y socios, era un exitoso consultor de optimización empresarial, significara lo que significara. Tivona seguía sin saber muy bien a qué se dedicaba exactamente su marido, aparte de ayudar a las empresas a maximizar el potencial y minimizar los costes. Monty era propietario de una pequeña pero rentable empresa de consultoría, Whitingdale Advisory, fundada hacía 6 años con una generosa inversión de la familia Glenister. Tivona bajó los escalones de la escuela, saludando afablemente con la cabeza a sus colegas. Erwin Proctor, el profesor de química, la saludó desde el aparcamiento. «No te olvides de la reunión del consejo de mañana, Tiwi», gritó. «El director Hamish quiere hablar del nuevo programa de literatura». Tivona sonrió y asintió con el pulgar hacia arriba, anotando mentalmente que no se olvidara de mencionárselo a Monty. A su marido no le gustaban los cambios repentinos en su agenda y prefería conocer sus planes con antelación. Control era su segundo nombre. Bromeaba a veces Tivona, aunque en realidad no se reía. Arrancó el motor y encendió la radio mientras conducía su viejo sedán azul. Montague pensaba que era apropiado que la esposa de un profesor tuviera un coche modesto, a pesar del estado de la familia de Tivona. El familiar trayecto a casa duraba 20 minutos, durante los cuales solía tener tiempo para readaptarse mentalmente de maestra a esposa. Su casa en los suburbios de Wilsonville era la personificación del sueño americano. 2 pisos, valla blanca y césped cuidado. Montague había insistido en este vecindario en particular, lo bastante lujoso como para impresionar a los clientes a los que a veces invitaba a cenar, pero no tan caro como para suscitar dudas sobre el origen del dinero. Al acercarse a la casa, Tivona se dio cuenta de que el coche de su marido no estaba en la entrada. Era raro que eso ocurriera. Normalmente Monty llegaba a casa antes que ella y exigía que la cena estuviera en la mesa a las 6 en punto. Esta noche era su oportunidad de cocinar algo especial, tal vez esa pasta con aceite de trufa que Montague consideraba bamui y un despilfarro de dinero. La casa estaba en silencio. Tivona dejó el bolso en una silla del pasillo, puso música en el sistema de audio doméstico y se dirigió a la cocina. Cocinar siempre había sido una especie de terapia para ella, una oportunidad para desconectar del mundo exterior y sumergirse en el proceso. Estaba terminando de cortar las verduras cuando oyó sonar su teléfono móvil. Piers Laxton apareció en la pantalla. Piers había sido el abogado de la familia Glenister desde que Tivona tenía memoria. Un hombre canoso de ojos amables y mente aguda que siempre la había tratado con preocupación paternal. «¿Piers?», respondió ella, secándose las manos con una toalla. «¿Te pasa algo?». «Tivona, querida», la voz de Piers sonaba inusualmente solemne.
Tengo noticias de tu tío Roland. El tío Roland, hermano del padre de Tivona, era un excéntrico hombre de negocios que pasaba la mayor parte de su vida viajando y rara vez aparecía en las reuniones familiares. Tivona lo recordaba como un hombre alto de mirada penetrante que siempre le traía regalos insólitos de sus viajes. «¿Qué le pasa?», preguntó, alarmada de repente. «Me temo que falleció la semana pasada», dijo Pierce. «Lo siento mucho, querida». Tivona se hundió en su silla. Aunque no había estado muy unida a su tío, la noticia la dejó estupefacta. ¿Cómo había ocurrido? Un infarto mientras dormía. Rápido e indoloro, si eso sirve de consuelo, respondió Pierce. Pero esa no es la única razón por la que te llamo. Roland dejó un testamento y tú eres la principal beneficiaria. Tivona parpadeó sorprendida. ¿Yo? Pero si tiene hijos... No, querida. Roland nunca se casó ni tuvo hijos. Tú eras su única heredera. ¿Y qué dejó exactamente? Pierce tosió. Principalmente activos líquidos. En términos sencillos, dinero en cuentas. La cantidad total es de aproximadamente $1.000.000. Tivona sintió que la habitación empezaba a dar vueltas. $1.000.000. Una suma que podría cambiar completamente su vida. Es increíble, murmuró. Hay otros detalles que preferiría discutir en persona, continuó Pierce. El testamento contiene ciertas condiciones. ¿Podría venir mañana a mi despacho? Sí, claro, respondió Tivona automáticamente. Después de clase, sobre las 4. Perfecto. Y, Tivona, la voz de Pierce se volvió más tranquila. Te recomendaría que no hablaras de los detalles de la herencia con nadie, incluido Montague, por el momento. Al menos no hasta que nos reunamos. La sugerencia le pareció extraña, pero Tivona confiaba demasiado en Pierce como para oponerse. De acuerdo, Pierce. Hasta mañana. Colgó el teléfono y se quedó mirando el espacio que tenía delante. $1.000.000. Dinero que significaba libertad. La oportunidad de abrir su propia escuela, con la que había soñado durante años. La oportunidad de salir del control de Montague. Fue en ese momento que oyó la llave girar en la cerradura de la puerta principal. Montague había vuelto. Tivona volvió rápidamente a cortar verduras, tratando de poner una expresión normal en su rostro. «Ya estoy en casa». La voz de Monty llegó desde el pasillo. Su tono era imperioso como siempre, como si estuviera haciendo un favor al dar a conocer su presencia. Montague Whittingdale entró en la cocina, impecablemente vestido con un traje gris con una raya apenas visible. Tenía un aspecto imponente a sus 38 años, alto, esbelto, con una barbilla de fuerte carácter y labios finos que rara vez se formaban en una sonrisa genuina. Llevaba el pelo rubio corto y sus ojos azules parecían fríos y calculadores. «¿Qué hay para cenar?», preguntó, besando a Tivona en la mejilla, un ritual diario carente de calidez. «Pasta con aceite de trufa», respondió ella, observando la reacción de su marido. Montague arrugó la nariz. «¿Otra vez con tus especialidades? Hubiera preferido algo más sustancioso». «Añadiré pollo», dijo rápidamente Tivona, reprochándose mentalmente una rendición tan precipitada. Él asintió, se quitó la chaqueta y la colgó en el respaldo de la silla con pedante pulcritud. «¿Qué tal el día?», preguntó Tivona volviendo al corte. «Lo de siempre», respondió Monty con evasivas. «Clientes, reuniones, negociaciones. Nada interesante». Pero algo en su tono hizo recelar a Tivona. 6 años de matrimonio le habían enseñado a notar el más mínimo cambio en el humor de su marido. «¿Qué me dices de ti?», preguntó abriendo la nevera y sacando una botella de vino blanco. «Un día normal de colegio. Mañana tenemos reunión de profesores y estaré aquí hasta las 5», dijo ella, observando su reacción con el rabillo del ojo. Montague se quedó paralizado un segundo, con la mano en el aire y la botella en la mano. ¿Hasta mañana? Pensaba invitar a los Hamilton a cenar.
Podrías haberme avisado con un poco más de antelación. Lo siento, me he enterado hoy. El director quiere hablar del nuevo programa. Monty frunció el ceño, pero guardó silencio mientras se servía un vaso de vino. Sin ofrecérselo a Tivona, se sentó en la isla de la cocina. Tendremos que aplazar la cena, dijo por fin. Hamilton podría ser un cliente importante, pero tu carrera también es importante, claro, añadió con sutil ironía. Tivona se tragó el comentario, decidiendo no iniciar una discusión. En lugar de eso, cambió de tema. Mañana tengo que pasarme por casa de Pierce Laxton después de la reunión de la junta. El abogado de la familia de tus padres. ¿Por qué? Tivona casi se mordió la lengua. Se había olvidado por completo de la petición de Pierce de no mencionar la herencia. Solo unos papeles de la casa de mis padres, mintió, sorprendida por su propia reacción rápida. Tengo que actualizar el seguro. Montag la miró durante unos segundos como si evaluara la veracidad de sus palabras, y luego asintió con la cabeza y dio un sorbo a su vino. Hablando de dinero, dijo, cambiando de tema, el último extracto de tu tarjeta de crédito muestra un cargo de $200 en la librería. No es mucho dinero para material de estudio. Tivona sintió que el color se le subía a las mejillas. Eran libros para su colección personal, ediciones raras de poesía que llevaba tiempo queriendo adquirir. No es solo para la escuela, comenzó. He comprado algunos libros para mí. Tiwi, la interrumpió Montag utilizando un diminutivo que siempre sonaba condescendiente. Ya lo hemos hablado. Nuestro presupuesto no es de goma. Si necesitas libros, utiliza la biblioteca. Monty, yo trabajo. Tengo mis propios ingresos. ¿No puedo gastar parte de mi sueldo en libros? Había una irritación en su voz que trató en vano de ocultar. El rostro de Montagu se puso rígido. Su sueldo de profesor apenas cubre sus gastos personales. ¿Quién crees que paga tu hipoteca? ¿Tu coche? ¿Tus vacaciones en las Bahamas el año pasado? Dejó el vaso en el suelo. No me importa que trabajes, aunque con mis ingresos da igual que no trabajes, pero seamos realistas. Yo soy el principal sostén de esta familia. Tivona se apartó de la cocina para ocultar su expresión. Hace 6 años, cuando se casaron, Montague no era más que un ambicioso gerente con planes grandiosos. El dinero de la familia de Tivona le había ayudado a montar su propio negocio. Ahora que Asesoría Whitingdale se había convertido en una empresa de éxito, parecía completamente ajeno a ese hecho. Tienes razón, dijo en voz baja. Tendré más cuidado con mis gastos. El resto de la velada siguió el ritual habitual. Cena, discusión de las noticias, o más bien, el monólogo de Montague sobre política y economía, y luego a ver la televisión mientras Tivona revisaba ensayos y Monty contestaba correos electrónicos de trabajo. Tumbada en la cama aquella noche, escuchando la respiración constante de su marido dormido, Tivona pensó en la herencia del tío Roland. $1.000.000, una suma que podría cambiarlo todo. En los últimos años, su matrimonio se había convertido en una fachada cuidadosamente mantenida. Los que les rodeaban veían a la pareja perfecta, un exitoso hombre de negocios y su devota esposa profesora. Nadie adivinaba cómo Montag controlaba todos los aspectos de sus vidas, desde las finanzas hasta los contactos sociales. Tivona no se dio cuenta al principio, cegada por su encanto y ambición. Cuando se dio cuenta de lo que ocurría, ya era demasiado tarde. Su autoestima estaba tan dañada que la idea de separarse le parecía insoportable. Pero ahora, con la herencia del tío Roland, había esperanzas de cambio. Ya había imaginado la escuela de sus sueños. Un edificio pequeño con aulas espaciosas y llenas de luz, donde los niños pudieran aprender en un ambiente de creatividad y respeto. Un lugar donde la literatura y el arte no se considerarían materias secundarias, sino la base de la educación. Por supuesto, Montague se opondría. Ya ha ridiculizado sus sueños ingenuos sobre su propia escuela más de una vez. La educación no es un negocio, es una obra de caridad, había dicho.
Y la caridad es un lujo que no podemos permitirnos. Mañana vería a Pierce y averiguaría los detalles. Tal vez esta herencia sería su camino hacia la libertad. Con ese pensamiento esperanzador, Tibona se durmió por fin, sintiendo un rayo de esperanza en el horizonte por primera vez en mucho tiempo. Montague Whittingdale estaba sentado en su amplio despacho del centro de Wilsonville y miraba los números que parpadeaban en la pantalla del ordenador. Era la tercera vez que recalculaba el saldo, esperando que las cifras cambiaran por arte de magia, pero el resultado seguía siendo inexorable. La asesoría Whittingdale se hundía, y se hundía rápido. Todo empezó hace 3 meses con un proyecto para Evercore Industries, una gran empresa manufacturera que acudió a Montague en busca de ayuda para optimizar costes. Montague recomendó una reestructuración radical, que incluía recortar la plantilla en un 30% y trasladar parte de la producción al extranjero. El cliente siguió su consejo, pero los resultados fueron desastrosos. La productividad cayó en picado, la calidad de los productos disminuyó y los empleados despedidos presentaron una demanda colectiva que fue ampliamente difundida en la prensa local. Evercore rescindió el contrato y exigió una indemnización. Le siguieron otros 2 clientes importantes, y los rumores de fracaso se extendieron rápidamente en los círculos empresariales de Wilsonville. Para preservar su reputación, Montague aceptó un acuerdo extrajudicial que agotó los fondos de reserva de la empresa. Ahora solo le quedaban 3 clientes importantes, 2 de los cuales ya estaban dudando en renovar sus contratos. Si Whittingdale Advisory los perdía, la empresa no duraría ni 3 meses. Montague cerró el expediente y se frotó las sienes. No podía permitir que se produjera el colapso. Su autoestima, su posición en la sociedad, todo estaba ligado al éxito de la empresa. Además, el fracaso significaría que tendría que admitir su dependencia de la familia de Tibona, lo cual era intolerable para su orgullo. Tibona. Al pensar en su esposa, Montague frunció el ceño. No le había hablado de los problemas de la empresa. ¿Por qué molestarla con asuntos de negocios de los que, de todos modos, no entendía nada? Pero la verdadera razón era otra. Montague no se atrevía a admitir ante su mujer que había fracasado, sobre todo porque el capital inicial para fundar Whittingdale Advisory procedía de sus padres. El interfono de la mesa de Montague zumbó. «Señor Whittingdale», llegó la voz de la recepcionista, «su cliente de las 11 está aquí». Montague respiró hondo, preparándose para ponerse la máscara de consultor de negocios seguro de sí mismo y con éxito. «Acompáñale a la sala de conferencias, Ashley. Estaré allí en 1 minuto». La reunión con el posible nuevo cliente fue de mal en peor. El representante de Bluestone Marketing, un joven pero astuto vicepresidente, hizo algunas preguntas punzantes sobre la situación de Evercore, dejando claro que los rumores de fracaso también le habían llegado a él. «Verá, señor Whittingdale», dijo mientras recogía los documentos, «en la actual situación económica tenemos que ser especialmente cuidadosos con la elección de los consultores. Quizá nos pongamos en contacto con usted más tarde». Fue una negativa cortés, y Montague la entendió perfectamente. Cuando el posible cliente se marchó, llamó a su director financiero, Toby Winslow, un hombre delgado y nervioso con una expresión de preocupación permanente en el rostro. «¿Es grave, Toby?», preguntó Montague cuando se quedaron solos. Winslow abrió la carpeta de expedientes. «Para serle franco, señor, nos quedan unos 75,000 en nuestras cuentas. Es suficiente para unos 2 meses con los gastos actuales. Si Hartman y Richfield no renuevan sus contratos, lo harán», le interrumpió bruscamente Montague. «Me ocuparé personalmente». «Aún así», continuó Toby, «las perspectivas a largo plazo no son favorables. O hacemos recortes importantes o conseguimos nuevos fondos». Montague tamborileó con los dedos sobre la mesa.
Recortar gastos significaba despedir personal y trasladarse a una oficina menos prestigiosa, claros signos de decadencia que no harían sino acelerar el éxodo de clientes. En cuanto a la nueva financiación, es poco probable que los bancos concedan préstamos a una empresa en una situación tan precaria en estos momentos. Gracias, Toby, dijo por fin. Ya puedes irte. Al quedarse solo, Montague se reclinó en su silla considerando sus opciones. Sus padres, a diferencia de la familia de Tibona, no eran ricos. Su padre contable y su madre ama de casa apenas llegaban a fin de mes. No tenía a nadie a quien pedir ayuda, a menos que... El teléfono de la mesa sonó, interrumpiendo sus cavilaciones. Montague miró la pantalla y vio el nombre de su mujer. Normalmente ignoraba sus llamadas durante la jornada laboral, pero ahora necesitaba distraerse. Sí, Tibby, respondió con fingida alegría en la voz. Monty, ¿interrumpo? La voz de Tibona sonaba inusualmente agitada. Estoy en un descanso entre reuniones. ¿Cuál es el problema? Acabo de reunirme con Pierce Laxton. Se trata de mi tío Roland. Montague frunció el ceño. Recordaba vagamente al tío de su esposa, un anciano excéntrico que rara vez aparecía en las reuniones familiares. ¿Y qué hay de él? Murió la semana pasada y... Tibona hizo una pausa. Me dejó una herencia. Bastante grande. Montague se enderezó en su silla, su atención totalmente centrada en la conversación. ¿Cómo de grande? $1.000.000, dijo Tibona en voz baja. $1.000.000. La cantidad resonó en la mente de Montague. Era exactamente lo que se necesitaba para salvar la asesoría Whitindale del colapso. Era como una señal del destino. Es una noticia estupenda, cariño, dijo, intentando ocultar la emoción en su voz. ¿Cuándo recibirás el dinero? Pierce dijo que el proceso podría durar hasta un mes. Hay algunos trámites, documentos que hay que firmar. Yo te ayudaré con eso, se ofreció rápidamente Montague. Estas cosas pueden ser complicadas, sobre todo para personas sin experiencia en asuntos financieros. Pierce ha dicho que lo organizará todo él mismo, respondió Tibona. Por cierto, quiere verte hoy a las 3 para discutir los detalles. ¿Hoy a las 3? Montague consultó rápidamente su agenda. Tenía una reunión con Hartman, uno de los principales clientes que le quedaban, pero podía cambiarla. Claro, allí estaré. Estupendo. Le dije a Pierce que estarías allí. La voz de Tibona sonó extrañamente apagada. Debería volver a clase. Te veré esta noche. Después de hablar con su mujer, Montague pasó el resto de la mañana muy animado. $1.000.000 resolvería todos sus problemas. No solo podría salvar la empresa de la quiebra, sino que podría ampliarla, tal vez incluso abrir una sucursal en una ciudad vecina. Por supuesto, el dinero pertenecía a Tibona, pero ella siempre había sido maleable, fácilmente influenciable por él. Con el enfoque adecuado, la convencería para que invirtiera su herencia en la asesoría Whitindale. Después de todo, ella es su esposa, y su éxito es el éxito mutuo. Si se resistía, bueno, él tenía formas de convencerla. A las 2:30, Montague salió del despacho y se dirigió a su Audi, una berlina plateada que había elegido por su discreta elegancia, perfecta para la imagen de un hombre de negocios exitoso pero no ostentoso. El despacho de Pierce Laxton estaba en un edificio antiguo pero respetable en el centro de Wilsonville. Laxton era el único socio de un pequeño bufete especializado en derecho de familia y administración de herencias. Una secretaria hizo pasar a Montague al despacho, donde le esperaba un abogado de edad avanzada con ojos sagaces detrás de unas gafas pasadas de moda. Pierce Laxton tenía exactamente el aspecto que debe tener un abogado de familia: pelo canoso, traje conservador, expresión bonachona pero atenta. «Señor Whitindale», saludó a Montague, poniéndose en pie y tendiéndole la mano. «Gracias por su tiempo.
Por supuesto, señor Laxton, respondió Montague, estrechando la mano del abogado. Cuando se trata de asuntos familiares de esta magnitud, siempre encuentro tiempo. Se sentaron y Pierce sacó una carpeta de documentos. Creo que Tivona ya le ha informado de la herencia de su tío Roland. Sí, mencionó la suma de $1.000.000, dijo Montague, tratando de hablar con calma, aunque la sola mención de semejante suma le aceleraba el corazón. Pierce asintió. Para ser exactos, $1.023.450.62 en el momento en que se hizo el testamento. Con las inversiones, la cantidad podría haber variado un poco. Aún mejor, sonrió Montague. ¿Y cuándo tendrá Tivona acceso a esos fondos? Pierce se reclinó en su silla, mirando atentamente a su compañero. El proceso suele durar entre 2 y 4 semanas. Hay ciertos trámites legales, cuestiones fiscales. Entiendo, asintió Montague. Probablemente necesitaremos un asesor financiero para gestionar esa cantidad de dinero. Tengo algunos contactos fiables. Roland ya se ha ocupado de eso, lo interrumpió Pierce. Parte de la herencia está destinada a cubrir todos los impuestos y tasas, y ha nombrado a un fideicomisario para que gestione la mayor parte. Montague frunció el ceño. ¿Un fideicomisario? ¿Por qué? Tivona es totalmente capaz, y me tiene a mí para ayudarla con las decisiones financieras. Pierce sonrió ligeramente, pero sus ojos permanecieron serios. Roland era un hombre muy prudente. Dejó instrucciones específicas sobre cómo debía distribuirse su herencia. De hecho, hay ciertas condiciones. ¿Condiciones? Montague se tensó. ¿Qué clase de condiciones? Pierce abrió una carpeta y sacó un documento. Según el testamento, Tivona es libre de disponer de la herencia como mejor le parezca, siempre que tome ella misma todas las decisiones relativas a esos fondos, sin ninguna presión externa. Por supuesto, dijo Montague, nunca he presionado a mi mujer. Siempre tomamos juntos las decisiones financieras. Algo en el tono de Montague hizo que Pierce levantara la vista de sus papeles y lo mirara atentamente. Señor Whittingdale, soy el abogado de la familia Glenister desde hace más de 30 años. Recuerdo a Tivona cuando era pequeña. Su bienestar es muy importante para mí. Como lo es para mí, replicó Montague con leve irritación. Al fin y al cabo, soy su marido. Por eso quiero ser muy claro, continuó Pierce. El testamento contiene una cláusula específica. Si se demuestra que Tivona fue presionada para tomar decisiones sobre la herencia, especialmente por personas cercanas a ella, entrará en vigor un plan de distribución alternativo. A Montague le dio un vuelco el corazón. ¿Un plan alternativo? ¿Qué significa eso? En este caso, dijo Pierce, mirando directamente a Montague a los ojos, toda la herencia se depositará en un fideicomiso irrevocable administrado por un fideicomisario independiente. Tivona recibiría una asignación mensual, pero no tendría acceso al capital. Montague sintió que la ira se apoderaba de él, pero se obligó a mantener la calma. Eso suena inusual. Es casi como si Roland no confiara en mí. Pierce volvió a doblar cuidadosamente los documentos en la carpeta. Roland era un hombre muy astuto. Quería asegurarse de que su herencia beneficiara a Tivona y no se utilizara para otros fines. Hizo una pausa. Por ejemplo, para salvar un negocio en apuros. Montague se quedó helado. ¿Qué quieres decir? Solo es un ejemplo hipotético, respondió Pierce en voz baja. Pero el mundo de los negocios tiene sus altibajos. Tengo entendido que Asesoría Whittingdale está pasando por momentos difíciles desde el incidente con Industrias Evercore. Son dificultades temporales, dijo Montague tenso. Y no veo qué tiene que ver esto con la herencia de mi mujer. Nada, espero, respondió Pierce. Solo quiero que entienda perfectamente los términos del testamento.
Cualquier prueba documentada de presiones sobre Tivona en asuntos relacionados con la herencia es suficiente para activar el plan alternativo. Puede ser la declaración de un testigo, una conversación grabada, incluso un correo electrónico o un mensaje de texto. Montag sintió que un sudor frío le recorría la espalda. Suena paranoico, en mi opinión. Puede, asintió Pierce. Pero esas fueron las condiciones de Rowland, y estoy obligado a cumplirlas. Cerró la carpeta. ¿Tiene alguna pregunta, señor Whittingdale? Montague quería hacer muchas preguntas, pero no podía formular ninguna en voz alta sin despertar sospechas. En lugar de eso, sonrió tenso. No, está muy claro. Me alegro de que el tío Roland se preocupara tanto por el bienestar de Tivona. Puedes estar segura de que apoyaré lo que ella decida sobre la herencia. Me alegra oírlo, dijo Pierce, poniéndose en pie y tendiéndole la mano. Si tiene más preguntas, no dude en ponerse en contacto conmigo. Al salir del despacho del abogado, Montague sintió una mezcla de ira, frustración y desesperación. El astuto y viejo Rowland había previsto de algún modo que intentaría hacerse con el control del dinero de Tivona y había tomado precauciones. Y ese Pierce Laxton, el maldito perro guardián, sospechaba claramente que tenía intenciones deshonestas. En el coche, Montague golpeó el volante con el puño. Estaba tan cerca de salvar su empresa, su reputación, todo por lo que había trabajado durante años, y todo podía escapársele por culpa de una cláusula paranoica en su testamento. De camino a la oficina, Montague sopesó sus opciones. No podía permitirse perder esta oportunidad. Whittingdale Advisory necesitaba dinero, y lo necesitaba urgentemente. Pierce había mencionado que necesitaban pruebas de presión para activar un plan alternativo. Así que la clave es no dejar pruebas, sin registros, sin testigos, solo él y Tivona, solos. Tivona siempre fue blanda, maleable. Durante los años de matrimonio, aprendió a explotar sus inseguridades, su deseo de complacer. Si se la abordaba de la manera correcta, accedía a todo lo que él le pedía. Montag aparcó el coche delante de la oficina y apagó el motor, pero no se bajó inmediatamente. Se sentó mirando al frente y un plan se estaba formando en su mente. Tenía que hacerlo esta noche. No podía esperar a que Tivona tuviera otra charla con Pierce y cambiara de opinión. La convencería de que renunciara a la herencia en su favor. Los papeles debían firmarse esta noche, sin testigos. Y si Tivona se resistía, bueno, él siempre tuvo talento para la persuasión, especialmente cuando se trataba de salvar todo lo que había construido. Con renovada determinación, Montague salió del coche y se dirigió a la oficina. Los argumentos que utilizaría esta noche ya se estaban formando en su mente. Tivona no podría resistirlos, no podría. Había demasiado en juego. Tivona estaba de pie junto a la cocina, removiendo salsa para la pasta, cuando oyó el portazo de la puerta principal. Montag había llegado antes de lo habitual. Por la pesadez de sus pasos, se dio cuenta de que estaba de mal humor. 6 años de matrimonio le habían enseñado a reconocer su estado de ánimo por el más mínimo signo, como un animal que detecta una tormenta que se aproxima. «Tiwi». Su voz era aguda, exigente. «En la cocina», dijo ella, tratando de sonar despreocupada. Montague apareció en la puerta. Llevaba un maletín de cuero en una mano y una botella de vino tinto caro en la otra. Llevaba el pelo rubio impecablemente peinado, pero la corbata echada a un lado, señal de la tensión interior que trataba de ocultar. «He traído Chateau Margaux», dijo levantando la botella. «Vamos a celebrar tu herencia». Tivona sonrió, aunque por dentro se sentía inquieta. Nada en su relación ocurría porque sí, y mucho menos las celebraciones espontáneas. «Me parece estupendo. La cena estará lista en 20 minutos». Montague se acercó y le besó la mejilla, un gesto mecánico carente de calidez. «Iré a cambiarme», dijo, dirigiéndose a las escaleras. «Y a por copas de vino». Cuando se hubo ido,
Tivona respiró hondo. Después de su conversación con Piers Laxton aquella tarde, había esperado algo así. El abogado le había advertido que Montague podría intentar hacerse con el control de la herencia. «Ten cuidado», dijo Piers. «Tu tío Roland ha previsto una defensa contra cualquier intento de presión, pero es mejor no llevarla a los extremos». Tivona conocía a Montague mejor que nadie. Tras la fachada de hombre de negocios exitoso y seguro de sí mismo, se escondía un hombre profundamente inseguro, obsesionado con el control y el poder. Dudaba que alguna vez la hubiera amado de verdad. Más bien, se había sentido atraído por las conexiones de su familia y las oportunidades que le ofrecían. Al principio de su relación, Montag la había cautivado con su ambición y su visión de futuro. Hablaba de asociarse, de construir juntos algo significativo, pero, poco a poco, su verdadera naturaleza se hizo cada vez más evidente. Después de la boda, la aisló metódicamente de sus amigos, criticó su elección de carrera, controló sus gastos hasta el último céntimo. Cualquier muestra de independencia era recibida con fría desaprobación o estallidos de ira. A pesar de todo, siguió con él, en parte por miedo al cambio, en parte por sentido del deber. En el fondo de su mente estaba la esperanza de que algún día él cambiaría, se convertiría en el hombre que ella había amado una vez. Pero con cada año que pasaba, esa esperanza se desvanecía hasta convertirse en una brasa humeante. Hoy todo cambiaría. La herencia del tío Roland no solo le proporcionaba independencia económica, sino también la oportunidad de liberarse de un matrimonio tóxico. Tivona terminó de cocinar la pasta de marisco, el plato favorito de Montag, y la colocó cuidadosamente en los platos. Podía oír a su marido bajando las escaleras, chocando copas de cristal. «Huele divinamente», dijo al entrar en la cocina. Montag apenas tocó el vino, claramente nervioso. «Hoy he hablado con Piers Laxton», empezó, dejando la pasta en el plato. «Sí, lo mencionó», respondió Tivona con calma. «Un hombre extraño, ese Piers», continuó Montagu, «casi hostil, y ese testamento de tu tío es bastante inusual». «¿En qué sentido?», preguntó Tivona, aunque conocía perfectamente la respuesta. Montag arrugó ligeramente la nariz. «Esos términos sobre presión, gestión independiente, suena como si no confiara en ti para administrar su dinero». «O no confiaba en ti», dijo Tivona en voz baja. Montague se quedó inmóvil con el tenedor a medio camino de la boca y los ojos entrecerrados. «¿A qué te refieres?» «No mucho», dijo Tivona encogiéndose de hombros. «Es solo que el tío Roland siempre ha sido un hombre muy perceptivo». Montag dejó el tenedor a un lado y bebió un gran sorbo de vino. «No importa. Lo que importa es cómo dispondremos de esta herencia. ¿Nosotros?» Tivona enarcó una ceja. «Por lo que a mí respecta, la herencia me queda a mí». Un ligero rubor apareció en las mejillas de Montag, señal de la creciente ira que hasta entonces había contenido. «Eres mi esposa, Tivona. Somos una familia. Tu dinero es nuestro dinero. ¿No es eso lo que siempre hemos hecho?» Tivona lo miró con una leve sonrisa. «¿Quieres decir como con mi sueldo, que se destina íntegramente a gastos psala, mientras que el tuyo se reserva en una cuenta de inversiones a la que no tengo acceso?» «Eso es diferente», dijo Montague secamente. «Mis ingresos son muy superiores a los tuyos. Es de sentido común utilizarlos para inversiones a largo plazo». «Por supuesto», asintió Tivona. «Y yo estoy pensando en hacer lo mismo con mi herencia, invertirla, a mi nombre». El rostro de Montag se ensombreció. «Escucha, Tivy, voy a ser sincero contigo. Whitingdale Advisory está pasando por algunas dificultades temporales. Nada serio, solo fluctuaciones del negocio, pero una inversión de 1 millón podría fortalecer significativamente nuestra posición. ¿Quieres que invierta mi herencia en tu empresa?», preguntó Tivona. «Nuestra empresa», la corrigió Montague,
Siempre pensé en ella como nuestra empresa conjunta. Al fin y al cabo, fue el dinero de tu familia el que ayudó a fundarla. Exacto, dijo Tivona. Y ambos sabemos que sin mi familia nunca habríais tenido asesoría Whitingdale. Pero, por alguna razón, mi nombre no aparece en los registros de la empresa. Montag apretó la mandíbula. Su paciencia se estaba agotando. Fue una decisión empresarial, Tibi. Tú no sabes nada de negocios. Tus padres estuvieron de acuerdo en que era mejor poner la empresa a mi nombre. Porque tú los convenciste, dijo Tivona con calma. Montag se levantó bruscamente de la mesa, se dirigió al maletín que había dejado sobre la encimera de la cocina y sacó una carpeta con documentos. Preveía que podríais tener dudas, dijo, volviendo a la mesa. Por eso he preparado todos los papeles necesarios. Abrió la carpeta y colocó unas hojas delante de Tivona. Esto es un acuerdo para transferir la herencia a la dirección de Whitingdale Advisory. A cambio, usted recibirá el 20% de las acciones de la empresa. Es una oferta muy generosa. Tivona cogió los documentos y empezó a leer. En la primera página vio una cláusula sobre renuncia a todos los derechos sobre los fondos de la herencia a favor de Montague Whitingdale. No estará sugiriendo que invierta la herencia en la empresa, dijo, levantando la vista. ¿Quieres que renuncie por completo a ella en tu favor? Montag se encogió de hombros. Es un tecnicismo legal. Es más fácil desde el punto de vista fiscal. ¿Y no tiene nada que ver con los términos del testamento?, preguntó Tivona. Con el hecho de que si yo me encargo de la herencia, ¿tú no puedes controlar a dónde va el dinero? El rostro de Montague se contorsionó de ira. Pierce te lo ha dicho, ¿no? Siempre le he caído mal a ese viejo intrigante. Pierce cumple con su deber, replicó Tivona con calma. Y sí, me explicó todos los términos del testamento. Montague respiró hondo, tratando claramente de serenarse. Escucha, Tibi. Lo hago por los dos. La empresa es nuestro futuro. Si de verdad me quieres, firmarás estos papeles. Tivona dejó los papeles a un lado. Necesito tiempo para pensar, Monty. $1 millón es mucho dinero. Quiero estar segura de que estoy tomando la decisión correcta. No hay tiempo, dijo Montag secamente. Tengo que presentar un nuevo plan financiero al Consejo de Administración mañana por la mañana. El Consejo de Administración. Tivona se sorprendió. Whitingdale Advisory no tiene Consejo de Administración. Usted es el único propietario. Montague se quedó inmóvil un instante, atrapado en una mentira. Luego su rostro enrojeció de rabia. «Deja de jugar conmigo, Tivona». Golpeó la mesa con el puño, haciendo rebotar la vajilla. «Sé lo que estás haciendo. Intentas utilizar ese dinero para tener poder sobre mí, pero no funcionará». Tivona se mantuvo notablemente tranquila mientras miraba a su marido. «Solo quiero entender qué está pasando, Monty. ¿Por qué tanta prisa? ¿Qué le pasa realmente a la empresa?» Montag se puso en pie de un salto, con el rostro contorsionado por la rabia. ¿Quieres saber la verdad? La verdad. La empresa está al borde de la quiebra. He perdido 3 clientes importantes por culpa de este maldito fiasco de Evercore. Sin nueva financiación, Whitingdale Advisory dejará de existir en 2 meses. Cogió los documentos y se los tiró a la cara a Tivona. «Fírmalo ahora, pesado», gritó. «Me lo debes. ¿Qué sería sin mí? Nada». Otro profesor de provincias con un inútil título de literatura. Las hojas de papel se esparcieron por la mesa y el suelo. Tivona recogió lentamente una de ellas, que cayó directamente sobre su plato, dejando una mancha de salsa. «No lo hiciste», dijo en voz baja, mirando el papel arruinado. Montag, respirando agitadamente, la miró. «No he hecho más que empezar», siseó. «¿Crees que me casé contigo por amor? Eras un medio para acceder al dinero de tu familia, eso es todo. Sin él, jamás me habría casado contigo». Tivona sintió esas palabras como un golpe físico. En algún lugar de su interior, el último hilo de esperanza de que su matrimonio hubiera tenido alguna vez sentido se había roto.
Había sospechado la verdad todos estos años, pero oírla decir en voz alta con tanto odio era algo totalmente distinto. Y sin embargo, de un modo extraño, la liberó. Ya no había necesidad de fingir. Ya no era necesario aferrarse a las ilusiones. Lo sé, dijo, y su voz era sorprendentemente firme. Siempre lo supe, Monty. La calma de ella solo parecía intensificar la furia de él. Entonces sabes que debes firmar esos papeles. Se inclinó hacia ella, con la cara a escasos centímetros de la suya. ¿O prefieres que les cuente a tus preciados alumnos y colegas cómo eres en realidad? Fría, sin sentimientos, incapaz incluso de sentir simple empatía humana. Tivona sonrió ligeramente, lo que pareció enfadar aún más a Montague. «Estás sonriendo», gruñó. «¿Te parece divertido destruir todo lo que he construido?» «No», dijo Tivona recogiendo papeles de la mesa. «Solo pienso en lo que diría el tío Roland si viera esta escena». Se levantó y se acercó a la mesa de la cocina, donde tenía el bolso. Sacó un bolígrafo y volvió a la mesa del comedor. «Tienes razón, Monty», dijo sentándose. «Te lo debo». Con estas palabras empezó a firmar los documentos uno por uno, estampando cuidadosamente su firma en cada página marcada. Montague la observaba con expresión de incrédulo triunfo. «¿Estás firmando?» «Por supuesto», respondió Tivona sin apartar los ojos de los papeles. «Después de todo, soy tu esposa, y una esposa debe apoyar a su marido, ¿no?» Puso la última firma y reunió cuidadosamente todos los papeles en una pila. «Toma», dijo, tendiéndole los papeles a Montague. «Está todo firmado». Él cogió los papeles sin dejar de mirarla con desconfianza. «¿Así de fácil?» Tivona se encogió de hombros. «Solo es dinero, Monty. No vale la pena destruir nuestro matrimonio». Montague finalmente se relajó, apareciendo una sonrisa de suficiencia en su rostro. «Sabía que lo entenderías», dijo, volviendo a guardar los documentos en la carpeta. «Esto es por nuestro bien mutuo, créeme». Tivona asintió, mirándole con expresión impenetrable. Un torbellino de emociones se agitaba en su interior. Amargura, rabia, dolor por sus palabras. Pero lo más fuerte de todo era una extraña sensación de alivio. Era como si por fin se hubiera quitado un gran peso de encima. Todos estos años había vivido en la jaula de su control, de su manipulación. Había aprendido a ocultar sus verdaderos sentimientos tan profundamente que a veces ella misma se olvidaba de ellos. Cada vez que él criticaba su elección de ropa, ridiculizaba sus intereses, controlaba sus gastos, ella se tragaba su resentimiento y sonreía. Cuando tachaba sus sueños de fantasías poco prácticas, ella asentía con la cabeza. Cuando la aislaba de sus amigos, se convencía de que era por su propio bien, pero en algún lugar de su interior ardía una chispa de resistencia. La parte de su alma que nunca se había rendido del todo, que nunca había cedido a su control. Y hoy esa chispa había estallado en llamas. Tío Roland, siempre perspicaz, de alguna manera había previsto este momento. Sabía que Montague intentaría apoderarse de la herencia, y había preparado la trampa perfecta. Tivona conocía la cláusula secreta del testamento. Pierce se la había explicado con todo detalle. Si se demostraba que había sido presionada para tomar decisiones sobre la herencia, especialmente por su marido, entraría en juego un plan alternativo. Montague no solo perdería todo acceso al dinero, sino que todos sus activos financieros, incluida la empresa, quedarían bajo el control de un fideicomisario independiente. Y gracias a su propia paranoia, toda la escena quedó grabada. Las cámaras de seguridad doméstica que Montague había instalado hacía un año para proteger la casa captaban cada una de sus palabras, cada uno de sus gestos. Las grabaciones se guardaban automáticamente en un servidor en la nube al que tenían acceso no solo Montague, sino también Pierce Laxton.
El abogado había insistido en ello, explicando a Montague que era un procedimiento de seguridad estándar para familias con un patrimonio considerable. Montague, en su arrogancia, ni siquiera sospechó que podría ser utilizado en su contra. Acababa de firmar su propia sentencia financiera y ni siquiera se había dado cuenta. «Voy a darme una ducha», dijo Montague, recogiendo los documentos firmados. Su voz sonaba casi normal, como si no hubiera montado un escándalo hacía unos minutos. «Tendré que llevar estos papeles al notario mañana por la mañana». «Por supuesto», asintió Tibona. «Limpiaré la mesa». Cuando Montague subió, ella empezó a recoger lentamente los platos. Las manos le temblaban ligeramente, pero no de miedo, de la conciencia de que mañana todo cambiaría. Recordó las palabras de Pierce durante su última conversación. «Cuando todo esto acabe, serás libre, Tibona, libre para hacer lo que siempre has querido hacer. Libre». Qué concepto tan extraño, aterrador y a la vez delicioso después de tantos años en una jaula de oro. Del baño de arriba llegaba el sonido del agua. Montague se estaba duchando, probablemente sintiéndose victorioso, el salvador de su imperio, sin saber que sus ruinas ya estaban a sus pies. Tibona terminó de recoger la mesa y se sirvió otra copa de vino. Chateau Margaux es, en efecto, un vino excelente. Era una pena que Montague lo hubiera estropeado con su escena. Era típico de él arruinar todo lo bello con su ansia de control. Bebió un sorbo, mirando por la ventana el cielo cada vez más oscuro. Mañana sería un nuevo día, el día en que por fin diría no a años de control y manipulación, el día en que empezaría a construir su propia vida, en sus propios términos. Tibona sonrió a su reflejo en el cristal de la ventana. Una determinación de acero creció en su interior. Mañana, Montague aprendería lo que significaba subestimar a una mujer a la que no consideraba más que un bin nazi. La mañana saludó a Montague Whitindale con la luz del sol colándose por las persianas del dormitorio. Se estiró, sintiendo una extraordinaria oleada de energía. Por primera vez en semanas, durmió profundamente, sin angustiosos pensamientos de ruina financiera. La herencia de Tibona era su salvación y estaba casi en sus manos. Montague miró hacia el otro lado de la cama. Tibona ya se había levantado. Qué raro, normalmente era el primero en despertarse. En la mesilla de noche estaban sus gafas de leer, un pequeño detalle que siempre le resultaba molesto. Hoy, sin embargo, ni siquiera eso podía estropearle el humor. Al bajar a la cocina, encontró la cafetera llena de café recién hecho y una nota adherida magnéticamente a la nevera. «Me fui pronto a clase. Reunión de pedagogía. Volveré tarde. Té». Sucinta, sin emociones. Típica Tibona después de sus peleas. Siempre se echaba atrás, encerrándose en sí misma en lugar de enfrentarse a él. Era una de las razones por las que su matrimonio había durado tanto. Montague se sirvió una taza de café y abrió su maletín para comprobar una vez más los documentos firmados la noche anterior. Todo estaba en orden. La firma de Tibona estaba en todas las páginas marcadas. Según estos papeles, ella renunciaba por completo a la herencia a su favor. Todo lo que quedaba era hacer notarizar los documentos y enviar copias a Pierce Laxton. Montague se sintió un poco molesto por el hecho de que el viejo abogado sospechara evidentemente de él. Pero, ¿qué podía hacer Pierce? Los documentos habían sido firmados voluntariamente, sin testigos. La palabra de Tibona contra la de Montague. Y su esposa nunca se atrevería a hablar en su contra. Mientras se duchaba y se ponía su mejor traje, azul oscuro, a rayas, de un famoso diseñador, Montague se sintió invulnerable. Hoy no solo salvaría a su empresa de la quiebra, hoy empezaría un nuevo capítulo en la historia de Whitindale Advisory. De camino a la oficina se detuvo ante la notaria, una mujer mayor con la que llevaba años trabajando. Rápidamente certificó los documentos, sin leer siquiera su contenido. «Hoy parece usted especialmente entusiasmado, señor Whitindale»,
dijo mientras ponía el último sello en los documentos. Tengo mis razones, March, sonrió Montague, cogiéndole los documentos. Digamos que es un buen día para los negocios. Le recibió en el despacho Ashley, su secretaria, una rubia menuda de expresión siempre preocupada. Buenos días, señor Whitingdale, dijo, tendiéndole un vaso de batido verde. Industrias Hartman le llama. Al señor Hartman le gustaría reprogramar la reunión para la semana que viene. Normalmente, una noticia así habría disgustado a Montague. Industrias Hartman era uno de los últimos grandes clientes de Whitingdale Advisory, pero hoy se limitó a encogerse de hombros. Dígale que me pondré en contacto con él en breve para confirmar la nueva fecha. Ashley le miró sorprendida. Su jefe nunca se había mostrado tan tranquilo a la hora de cancelar reuniones importantes. Y que Toby Winslow me reciba en cuanto aparezca, añadió Montague, dirigiéndose a su despacho. Sentado ante el enorme escritorio de roble, sacó copias de los documentos certificados y los escaneó. Luego, tras pensárselo un poco, envió un correo electrónico a Pierce Laxton con los archivos adjuntos. Estimado señor Laxton, adjunto a este correo electrónico hay documentos firmados por Tivona en los que renuncia a la herencia de Roland Glenister a mi favor. Los documentos están debidamente autorizados y son legalmente vinculantes. Por favor, inicie el proceso de transferencia de los fondos a las cuentas del asesor Whitingdale lo antes posible. Atentamente, Montague Whitingdale. Releyó la carta y pulsó enviar con un sentimiento de profunda satisfacción. El reloj marcaba las 9 de la mañana. Un buen comienzo de día. Toby Winslow apareció 15 minutos después, cargado con un montón de papeles y una expresión de preocupación en el rostro. ¿Quería verme, señor? Sí, Toby, le indicó Montague con un gesto para que se sentara. Tengo buenas noticias. He conseguido financiación adicional para la empresa, alrededor de $1 millón. Los ojos de Winslow se abrieron de par en par, sorprendidos. ¿1 millón? Eso resolvería todos nuestros problemas. Exactamente, asintió Montague. Quiero que prepares un plan para el uso de estos fondos. La primera prioridad es retener a los clientes que nos quedan. Después, una vigorosa campaña de marketing para atraer a otros nuevos. Por supuesto, señor. Toby tomó notas frenéticamente. ¿Y la fuente de financiación? Fondos personales, respondió Montague brevemente. Luego discutiremos todos los detalles. Cuando Winslow se marchó, Montague se reclinó en su silla con una sensación de control absoluto sobre la situación. Se imaginaba restaurando la reputación de Whitingdale Advisory, atrayendo nuevos clientes, quizá incluso ampliando la empresa. Todo gracias a la herencia de Tivona. Era irónico que el dinero de su familia volviera a salvarle. Sus cavilaciones se vieron interrumpidas por el timbre del teléfono. El nombre de Pierce Laxton apareció en la pantalla. Montague sonrió. Respuesta rápida, el viejo zorro. Probablemente quiera discutir los detalles de la transferencia de fondos. Pierce, respondió con suficiencia. Estaba pensando en ti. Hubo una breve pausa al otro lado de la línea y luego se oyó la voz de Pierce, sorprendentemente fría y oficial. Señor Whitingdale, he recibido su carta con los documentos. Bien, dijo Montague. Entonces podemos discutir. ¿Se da cuenta de lo que acaba de hacer? Le interrumpió Pierce, cambiando repentinamente a Dempo. Estamos totalmente jodidos. Montague se quedó helado, aturdido por el repentino cambio de tono. ¿De qué estás hablando?, preguntó, sintiendo un escalofrío que le recorría la espalda. Que acabas de aportar pruebas irrefutables de que Tivona fue coaccionada para desheredarlo, dijo Pierce, con una extraña mezcla de ira y casi satisfacción en la voz. Pruebas que activarían un plan alternativo para repartir la herencia. Montague sintió que la sangre le corría por la cara. ¿Qué tipo de pruebas? Los documentos se firmaron voluntariamente,
Estábamos solos, sin testigos. ¿Estabais realmente solos?, preguntó Pierce. ¿Te has olvidado del sistema de videovigilancia de tu casa, Montague? ¿De las cámaras que instaló en todas las habitaciones de su casa por Passile? Montague sintió que el suelo se le iba bajo los pies. Las cámaras. Se había olvidado por completo de ellas. El sistema que él mismo había instalado hacía un año para vigilar la casa cuando él y Tivona estaban fuera. Cámaras que grababan cada sonido, cada movimiento. ¿Cómo? Tartamudeó. Esas grabaciones están almacenadas en mi servidor privado. No tienes acceso a ellas. Error, replicó Pierce con calma. Cuando se instaló el sistema, te convencí para que me incluyeras en la lista de personas con acceso al almacenamiento en la nube. Procedimiento de seguridad estándar para familias de riqueza considerable, ¿recuerdas?, recordó Montague. Apenas había prestado atención a ese detalle en aquel momento, demasiado absorto en un nuevo juguete tecnológico. No pueden utilizar estas grabaciones sin mi consentimiento, dijo, tratando de parecer seguro. Es una violación de la intimidad. Puedo y lo haré, replicó Pierce. En la cinta se ve claramente cómo le tiras documentos a la cara a Tivona, la llamas Bill y admites que solo te casaste con ella por el dinero de su familia. Esto es exactamente lo que legalmente se define como coacción. Montague sintió que el pánico le invadía. Todo se desmoronaba ante sus ojos. ¿Qué significa eso?, preguntó, aunque ya conocía la respuesta. Significa que entra en vigor un plan alternativo para el reparto de la herencia, dijo Pierce. Según el testamento de Roland Glenister, si hay pruebas de que Tivona fue obligada a renunciar a la herencia, todos los fondos irán al fondo fiduciario. Además, su voz se volvió aún más fría, se activa una cláusula adicional por la que usted, Montague Whitingdale, pierde el acceso a todas las cuentas y activos asociados con la familia Glenister, incluida la inversión original en la asesoría Whitingdale. Montague sintió que la habitación empezaba a girar ante sus ojos. «Eso es imposible», susurró. «No puede quedarse con mi empresa». «Yo no», corrigió Pierce. «El testamento de Roland, el cual, debo señalar, ha sido redactado teniendo en cuenta todas las sutilezas legales y no puede ser impugnado». Montague trató de ordenar sus pensamientos, de encontrar una salida a esta pesadilla. Tivona nunca estará de acuerdo con esto. Es mi mujer, somos familia. Tivona ya ha aceptado, dijo Pierce. Estuvo en mi casa esta mañana, antes del colegio. Vio las cintas. Confirmó la coacción. De hecho, ella inició todo el proceso. Montague sintió que le invadía una oleada de ira mezclada con incredulidad. ¿Tivona? ¿Su tranquila y sumisa Tivona había organizado todo esto? Imposible. Se trata de un error, se dijo. Hablaré con Tivona y lo solucionaremos. Me temo que no es un error, replicó Pierce. Y me temo que tendré que posponer la conversación con Tivona. Ha decidido tomarse unos días de vacaciones, por su propia seguridad. ¿Seguridad?, se indignó Montague. ¿Está sugiriendo que podría hacer daño a mi propia esposa? Después de lo que vi en las cintas, dijo Pierce con calma, yo no descartaría esa posibilidad, sobre todo teniendo en cuenta su actual situación económica. Eso es absurdo. Montague estuvo a punto de gritar. «Le demandaré por difamación». «Puede intentarlo», replicó Pierce, «pero le recomendaría que consultara antes a un buen abogado. Puede que necesite sus servicios para asuntos más urgentes. Por ejemplo, para las negociaciones con los acreedores de la asesoría Whitingdale». Montague abrió la boca para replicar, pero Pierce continuó. «En el transcurso del día, recibirá una notificación formal de que todas las cuentas de la empresa relacionadas con la inversión original de la familia Glenister serán congeladas. También se nombrará un administrador provisional para supervisar las operaciones financieras de Whitingdale Advisory hasta que se complete una auditoría completa.
No puedes hacer eso, susurró Montague, sintiendo que su mundo se derrumbaba. Esta es mi empresa. Técnicamente, dijo Pierce, nunca fue del todo tu empresa, y ahora, gracias a tus propias acciones, puede que ya no sea tuya en absoluto. Montag estaba aturdido, intentando comprender lo que estaba ocurriendo. Te sugiero que empieces a buscar un buen abogado, repitió Pierce. Y, Montague, si yo fuera tú, le daría espacio a Tivona, por su bien y por el tuyo. Con esas palabras, colgó, dejando a Montague en el ensordecedor silencio de su despacho. Durante varios minutos permaneció inmóvil, intentando digerir lo que había oído. Luego, como si estuviera sumido en la niebla, se levantó y empezó a hacer las maletas. Tenía que volver a casa, hablar con Tivona, convencerla de que arreglara este malentendido. Señor Whittingdale, la voz de Ashley por el interfono le sacó de su estupor. Tiene una reunión con el equipo de marketing dentro de 10 minutos. Cancélela, dijo brevemente. Cancele todas las reuniones de hoy. Tengo que irme. Sin esperar respuesta, cogió su chaqueta y salió corriendo de la oficina, ignorando las miradas de sorpresa del personal. El trayecto a casa le llevó la mitad de tiempo de lo habitual. Montag iba conduciendo, saltándose todos los límites de velocidad. Sus pensamientos oscilaban entre la negación, la ira y el pánico. No podía ser verdad. Tivona no podía hacerle esto. Siempre había sido sumisa, siempre había seguido sus instrucciones. ¿Qué había cambiado? La herencia. El dinero lo cambió todo. $1.000.000 le daba algo que nunca antes había tenido, influencia sobre él. Al llegar a la casa, se dio cuenta de que el coche de Tivona no estaba en la entrada. Por supuesto tenía que estar en el colegio, pero las palabras de Pierce sobre Beaky y Bieza resonaron en su cabeza. Montague irrumpió en la casa, dando un fuerte portazo. «¡Tivona!», gritó, aunque sabía que la casa estaba vacía. Recorrió todas las habitaciones, buscando señales de su presencia o, por el contrario, de una salida precipitada. A primera vista, todo parecía normal. Su ropa seguía colgada en el armario, sus libros en las estanterías. Pero algo iba mal. Faltaba algo. En el cuarto de baño, notó la ausencia de su perfume favorito y de su neceser de maquillaje. En el dormitorio, el cajón donde guardaba sus joyas estaba vacío. La pequeña maleta que solía estar en el altillo había desaparecido. Montag sintió que cundía el pánico. Se había ido de verdad. ¿Pero a dónde? A casa de sus padres, a casa de una amiga. Sacó el teléfono y marcó su número, pero saltó el buzón de voz. De vuelta a la cocina, por fin se fijó en la nota que había sobre la mesa, metida en un jarrón de fruta artificial, otra cosa que siempre le había parecido de mal gusto, pero que toleraba por el bien de Tivona. Con manos temblorosas cogió la nota. «Monty, cuando leas esto, probablemente ya habrás hablado con Pierce. Siento que las cosas hayan acabado así, pero no me has dejado otra opción. Me he ido a casa de Lena unos días. Por favor, no intentes contactar conmigo. Me pondré en contacto contigo cuando esté lista para hablar». Tivona Montag arrugó la nota en su puño. Lena. Por supuesto, su mejor amiga de la época universitaria. Una de las pocas conexiones que Tivona había conseguido mantener a pesar de su desaprobación. Podía ir allí, obligar a Tivona a escucharle. ¿Pero qué le diría? ¿Cómo justificaría sus palabras grabadas en vídeo? ¿Cómo explicaría que la había llamado babo y admitido que solo se había casado con ella por dinero? Montague se desplomó en su silla sintiendo que las fuerzas le abandonaban. Todo se desmoronaba. Su empresa, su matrimonio, su reputación, todo por culpa de su propia codicia, de su incapacidad para prever que la callada y sumisa Tivona podría ser más lista de lo que pensaba. El teléfono de su bolsillo sonó. El corazón de Montague dio un vuelco. ¿Podría ser Tivona? Pero la pantalla mostraba el nombre de Toby Winslow. «Sí»,
respondió con voz apagada. Señor Whitingdale, la voz de Toby sonaba preocupada. Acabamos de recibir una carta de Laxton & Partners. Nos informan de que nuestras cuentas principales han sido congeladas y se ha nombrado a un director financiero interino. ¿Qué está ocurriendo? Montague cerró los ojos. ¡Qué rápido! Pierce no perdió el tiempo. Me ocuparé de ello, Toby, dijo, sabiendo que era mentira. Continúa con tu trabajo normalmente. Pero, señor, insistió Toby, sin acceso a las cuentas principales, no podremos pagar los sueldos al final de la semana. El personal... He dicho que lo arreglaré, gritó Montague y colgó el teléfono. Se sentó en el silencio de la casa vacía, con la mirada fija en el espacio que tenía delante. Todo había terminado. La herencia que debería haberle salvado había destruido todo lo que tenía. Y a Tivona. La tranquila y discreta Tivona, que siempre había considerado débil y dependiente, había demostrado ser lo bastante fuerte como para acabar con su control. Ahora estaba en casa de Lena, planeando su futuro sin él. Un futuro en el que tendría independencia económica y estaría libre de sus manipulaciones. Y él se quedaba solo, con una carrera arruinada y sin posibilidad de escapar. Lena Mallory vivía en una acogedora casita a las afueras de Wilsonville, en un barrio tranquilo rodeado de viejos arces. La casa de 2 plantas, con su porche y su pequeño jardín, parecía la ilustración de un libro sobre una vida tranquila y mesurada, justo lo que Tivona necesitaba ahora. Se sentó en una silla de mimbre en el porche, envuelta en una suave tela escocesa a pesar del calor. Había tenido pesadillas durante la noche, e incluso ahora, a la brillante luz del día, aún podía sentir los ecos de la ansiedad. Pero junto con la ansiedad llegaba una extraña sensación de liberación, como si los pesados grilletes que había llevado durante años hubieran caído por fin. Lena salió de la casa con 2 tazas de té, interrumpiendo las cavilaciones de Tivona. «Tienes mejor aspecto», dijo, tendiéndole una de las tazas. «Al menos no estás tan pálida como anoche». Tivona aceptó el té agradecida. «Gracias por dejar que me quede. Sé que ha sido inesperado». Lena negó con la cabeza. «Vamos, Tiwi. Somos amigas desde la universidad. Siempre puedes contar conmigo». Tivona bebió un sorbo de té de manzanilla y menta, su favorito. Lena recordaba detalles como aquel incluso años después. A diferencia de Montague, que parecía ignorar deliberadamente todo lo que a ella le gustaba. «No sé por dónde empezar», dijo Tivona tras una larga pausa. «Empieza por cómo decidiste irte», sugirió Lena en voz baja, sentándose en una silla cercana. «La verdad es que llevaba años esperando esta llamada, pero siempre temí que no llegara». Tivona miró a su amiga. Lena era todo lo contrario a ella, alegre, segura de sí misma, pelirroja y con una risa contagiosa. Nunca había tenido miedo de decir lo que pensaba y siempre había defendido a los que le importaban. Y todos estos años después, había visto lo que Tivona intentaba ocultarse incluso a sí misma. «Supongo que todo empezó con la herencia», dijo Tivona. «¿O no? En realidad empezó mucho antes. Fue la herencia lo que me dio el poder para actuar». Tomó otro sorbo de té, ordenando sus pensamientos. «¿Recuerdas cómo era yo en la universidad? Antes de conocer a Monty?» Lena sonrió cálidamente. «Claro que me acuerdo. Eras callada, pero no tímida. Tenías tus opiniones, tus aficiones. Podías hablar durante horas de literatura, especialmente de Virginia Woolf, y tenías planes de abrir tu propia escuela, ¿recuerdas?» Tivona asintió, sintiendo que se le hacía un nudo en la garganta. «Ahora mírame a mí. 6 años de matrimonio, ¿y dónde están todos esos planes? ¿Dónde está la chica que no tenía miedo de soñar?» «Aún está aquí», dijo Lena en voz baja, cubriendo la mano de su amiga con la suya. «Solo tenía que esconderse para sobrevivir». Aquellas palabras rompieron algo en el interior de Tivona. Las lágrimas que había estado conteniendo desde la noche anterior por fin brotaron.
Lloró durante largo rato, sin vergüenza, como hacía años que no lloraba. Y Leina se sentó a su lado, cogiéndole la mano, dejando que ese torrente purificador fluyera libremente. Cuando por fin se secaron las lágrimas, Tibona se sintió desolada, pero al mismo tiempo, de un modo extraño, renovada. Él me cambió, Leina, dijo, secándose los ojos con un pañuelo. Tan gradualmente que ni siquiera me di cuenta. Al principio eran pequeñas cosas. Comentarios sobre mi ropa, ligeras críticas a mis aficiones. Luego empezó a controlar nuestras finanzas, incluso mi sueldo. Luego mis amigos, mi tiempo. Al final, no podía hacer nada sin su aprobación. Lo vi, asintió Laina. Todos lo vimos, pero tú siempre lo defendías. Decías que solo te cuidaba, que tenía un trabajo estresante. Mentí, la interrumpió Tibona. No solo a ti, sino a mí misma, porque la verdad era demasiado dolorosa. Admitir que yo, con mi educación, con mi familia, me había dejado atrapar en esa jaula, sería admitir mi fracaso total. No es culpa tuya, Tiwi, dijo Leina con una inesperada dureza en la voz. Montague es un manipulador. Te eligió precisamente porque era sensible, confiada. Te vio como una víctima fácil y destruyó metódicamente tu autoestima para mantener el control. Tibona miró con nostalgia el jardín delantero. La bruma matinal ya se había disipado y el sol iluminaba con fuerza las coloridas flores que Leina había cultivado con tanto cariño. ¿Sabes qué es lo más extraño?, dijo por fin. Sigo sintiéndome culpable, como si le hubiera traicionado, aunque sé que me traicionó todos los días de nuestro matrimonio. Leina le apretó la mano con más fuerza. Ya se me pasará, con el tiempo. Lo más importante es que has encontrado la fuerza para marcharte. Tibona asintió pensativa. Luego, como si se hubiera decidido, se enderezó y miró a su amiga. Monty se casó conmigo por el dinero de mi familia. Él mismo lo admitió ayer durante nuestra pelea. Me tiró los papeles de la desheredación a la cara y me llamó carga. «Dios, Tibi», exhaló Laina tapándose la boca con la mano. «¿Y sabes qué?», continuó Tibona con una sonrisa amarga. En ese momento me sentí casi aliviada, porque todos estos años una parte de mí sabía la verdad, pero tenía miedo de admitirla. «¿Qué vas a hacer ahora?», preguntó Leina. Tibona se lo pensó un momento. «No voy a volver con él, eso está claro. Ya he hablado con Pierce. Me ha prometido que me ayudará con el divorcio, y gracias a la herencia del tío Roland podré empezar una nueva vida». Leina sonrió, con lágrimas brillando en los ojos. «Estoy muy orgullosa de ti, Tibi». Permanecieron un rato sentados en amistoso silencio, observando cómo la ligera brisa jugueteaba con las hojas del arce. Aquel silencio era confortable, curativo. La tranquilidad se vio interrumpida por el ruido de un coche que se detenía. Tibona se tensó, esperando instintivamente ver el Audi plateado de Montague. Pero era un sedán negro que reconoció de inmediato, el coche de Pierce Laxton. «Este es mi abogado», dijo, poniéndose de pie. «Le he pedido que venga hoy para repasar todos los detalles». Leina también se levantó. «Prepararé más té y os dejaré para que habléis». Pierce Laxton tenía exactamente el mismo aspecto de siempre. Traje impecable, pelo gris, gafas de montura fina. Pero hoy Tibona podía ver en sus ojos la calidez y la preocupación que normalmente ocultaba tras una máscara profesional. «¿Cómo te encuentras?», preguntó tras un intercambio de saludos. «Extraña», respondió Tibona con sinceridad. «Es como si me hubiera despertado de un largo sueño, o quizás sea al revés, como si ahora empezara a ver con claridad». Volvieron al porche, donde Leina ya había dejado el té recién hecho y se retiró en silencio al interior de la casa, dándoles la oportunidad de hablar en privado. «Hablé con Montague esta mañana», dijo Pierce, acomodándose en una silla. «Consiguió copias de los documentos que firmaste y me las envió». «¿Y qué ha pasado?», preguntó Tibona, aunque podría haberlo adivinado. «Exactamente lo que pensábamos que ocurriría. Se quedó
conmocionado al conocer las consecuencias de sus actos. Tivona asintió. Podía imaginarse la reacción de Montag: ira, incredulidad y luego pánico. En sus años juntos, había aprendido sus patrones emocionales, así como los suyos propios. «¿Le dijiste que estaba en casa de Leina?» «Le mencioné que te ibas de vacaciones y que te quedabas con una amiga», respondió Pierce. «Pero no le di un lugar concreto, aunque creo que lo adivinará. Montag no es estúpido, solo tiene un exceso de confianza». Tivona asintió comprensiva. La confianza en sí mismo de Montagu siempre había sido su fuerza y su debilidad al mismo tiempo. Le daba valor para perseguir sus ambiciones, pero también le hacía ciego ante sus errores. «Me gustaría explicarle con más detalle la situación del testamento», dijo Pierce, sacando una carpeta de documentos de su maletín. «Ahora que se ha activado el plan alternativo, necesita saber lo que significa para usted». Abrió la carpeta y sacó varias hojas de papel. «Tu tío Roland era un hombre astuto», comenzó. «Siempre te tuvo un cariño especial, Tivona. Quizá porque le recordabas a su hermana pequeña, tu tía Elise, que murió joven». Tivona sonrió débilmente. Apenas recordaba a tía Elisa, pero conservaba su amabilidad y su amor por los libros, rasgos que la familia decía que había heredado. «Roland siempre sospechó los verdaderos motivos de Montague», continuó Pierce. «Vio cómo cambiabas, cómo te volvías más callado y retraído, cómo tus sueños se desvanecían. Así que decidió crear una salida para ti, un camino hacia la libertad, por si alguna vez decidías utilizarlo». Pierce le entregó uno de los documentos, una copia del testamento con los puntos clave resaltados. «Esta cláusula», señaló uno de los párrafos, «está específicamente diseñada para protegerte de cualquier intento de presión por parte de Montag o de cualquier otra persona. Establece que si se demuestra coacción para desheredar, especialmente por parte de un cónyuge, entra en vigor un plan de distribución alternativo». «¿Y qué incluye ese plan?», preguntó Tivona repasando el texto legal. «En primer lugar, toda la herencia va a un fondo fiduciario», explicó Pierce. «El fideicomiso te pagará una asignación mensual de $5,000. Además, puedes solicitar fondos adicionales para fines específicos: educación, emprender un negocio, comprar una casa». Tivona asintió. 5,000 al mes, más su sueldo de maestra, eran más que suficientes para vivir cómodamente. «En segundo lugar», continuó Pierce, «se activa una partida adicional que Roland añadió específicamente para Montagu». Pasó la página y señaló otro párrafo. Este párrafo establece que, en caso de coacción probada, la persona que la ejerce pierde todo acceso a los fondos y bienes asociados a la familia Glenister. En el caso de Montague, esto incluye la inversión original en Whitingdale Advisory, que esencialmente creó su empresa. Tivona se sintió ligeramente mareada. ¿Quiere decir que Monty va a perder su empresa? «No exactamente», aclaró Pierce. «Pierde el acceso a los fondos que la familia Glenister había invertido en su empresa. Esos fondos quedarán congelados a la espera de una auditoría completa. Si Whitingdale Advisory resulta viable sin ese dinero, Montague podrá conservar el control. Si no, bueno, ese será su problema». Tivona permaneció en silencio, reflexionando sobre lo que había oído. Una parte de ella sentía la satisfacción vengativa de que Montag hubiera recibido su merecido. Pero la otra parte, la que una vez lo había amado, sentía una extraña tristeza. «Roland no quería arruinarle la vida a Montague», dijo Pierce, como si leyera su mente. «Solo quería protegerte, darte una palanca, una herramienta para liberarte, si decidías usarla». «Y lo he decidido», dijo Tivona en voz baja. Pierce asintió, con un destello de aprobación en los ojos. «Pasemos ahora a los aspectos prácticos», sacó otro documento. «El fondo fiduciario ya ha sido activado. Recibirás tu primer pago a principios del mes que viene. Yo actuaré como fideicomisario, pero todas las decisiones sobre gastos adicionales las tomarás tú sola.
Le entregó un documento. Era una tarjeta bancaria a su nombre con una nota adjunta. Sin embargo, dadas las circunstancias, me he tomado la libertad de retirar una pequeña cantidad para tus necesidades inmediatas. $3,000. Ya está en la tarjeta. Tivona cogió la tarjeta, sintiendo una mezcla de gratitud y una extraña incomodidad. Todos estos años había estado acostumbrada a rendir cuentas a Montague por cada dólar que gastaba. La idea de que ahora pudiera manejar el dinero por sí misma le parecía a la vez desalentadora y encantadora. Gracias, Pierce, dijo sinceramente. Por todo. No solo por eso, sino por haber visto la verdad todos estos años, incluso cuando yo me negaba a verla. Pierce sonrió ligeramente, con una sombra de tristeza parpadeando en sus ojos tras las gafas. Le prometí a tu padre que cuidaría de ti, Tivona, y siempre cumplo mis promesas. Ojalá hubiera podido intervenir antes. No podías, dijo Tivona en voz baja. No te lo habría permitido. Tuve que tomar esta decisión yo sola. Se quedaron en silencio, escuchando el susurro de las hojas y los sonidos lejanos de los niños del vecino jugando en algún lugar del exterior. Los sonidos cotidianos de una vida que continuaba a pesar de todo. ¿Qué piensas hacer ahora?, preguntó finalmente Pierce. Tivona respiró hondo. Llevaba toda la noche haciéndose la misma pregunta. En primer lugar, voy a pedir el divorcio, dijo con firmeza. No voy a volver con Monty, diga lo que diga, haga las promesas que haga. Este matrimonio se ha acabado. Pierce asintió. Puedo recomendarle un excelente abogado de familia. Mi socia, Verna Collins, está especializada en estos casos. Gracias, se lo agradecería, contestó Tivona. En segundo lugar, necesito encontrar un nuevo lugar donde vivir. No puedo abusar eternamente de la hospitalidad de Lena. Es razonable, asintió Pierce. Pero no te precipites. Encuentra un lugar que sea realmente tu hogar, no solo un refugio temporal. Tivona asintió, pensando en cómo debería ser su nuevo hogar. Algo sencillo, pero acogedor, con grandes ventanas por las que entrara mucha luz, tal vez con un pequeño jardín donde pudiera cultivar flores y hierbas, y sin duda una habitación separada para una biblioteca, un sueño que Montague siempre había descartado por considerarlo un desperdicio de espacio. Y por último, dijo, sintiendo que su voz se volvía más segura con cada palabra, quiero volver a mi sueño de siempre, abrir mi propia escuela. Una pequeña, quizá al principio con pocas clases. Un lugar donde la literatura y el arte no fueran solo asignaturas, sino la base de la educación. Pierce sonrió, y esta vez no había sombra de tristeza en su sonrisa, solo aprobación genuina. Roland se habría alegrado de oírlo. Siempre decía que habías nacido para enseñar, para inspirar, que tenías el raro don de ver el potencial de los demás y ayudarles a desarrollarlo. Tivona volvió a sentir que se le llenaban los ojos de lágrimas, pero esta vez no de pena, sino de gratitud. Le echaré de menos, dijo en voz baja. Ojalá hubiera podido agradecérselo en persona. Él lo sabía, replicó Pierce con sencillez, y estaría orgulloso de verte ahora, dando ese paso hacia la libertad. Siguieron hablando un rato más sobre los aspectos prácticos de su nueva vida. Pierce le explicó cómo funcionaría el fondo fiduciario, qué documentos necesitaba para iniciar el proceso de divorcio, qué medidas debía tomar para protegerse de las posibles represalias de Montague. Mientras Pierce se alejaba, el sol ya se deslizaba hacia el ocaso, tiñendo de tonos dorados el jardín de Lena. Tivona le acompañó hasta su coche, sintiendo una extraña mezcla de emociones. Miedo al futuro desconocido, tristeza por el pasado, pero, sobre todo, esperanza. Esperanza de un nuevo comienzo, de una vida que ahora era solo suya. «Estarás bien, Tivona», le dijo Pierce al despedirse. «Eres más fuerte de lo que crees». «Gracias, Pierce», respondió ella, y por primera vez en mucho tiempo su sonrisa fue real, llegando hasta sus ojos. «Empiezo a creérmelo».
Se quedó en la entrada, viendo alejarse el coche de Pierce, y pensó en que mañana sería un nuevo día, un día en el que daría otro paso hacia la libertad, una nueva vida que construiría con sus propias manos, con sus propias reglas, y ese pensamiento, a pesar de todas las dificultades que aún tenía por delante, la llenaba de tranquila alegría y determinación. La oficina de Whitindale Advisory siempre había sido el epítome del éxito empresarial: mamparas de cristal, muebles caros, aire perfumado. Pero hoy, apenas un mes después de la activación de una cláusula del testamento de Roland Glenister, parecía más bien un campo de batalla tras la retirada de las tropas. Montag estaba sentado ante su otrora imponente escritorio, rodeado de cajas con objetos personales. La mayoría de los muebles ya habían sido retirados, los ordenadores apagados. En la pared quedaban rectángulos de color claro, las marcas de los premios y diplomas retirados. Había papeles arrugados, tazas de café vacías y bolígrafos olvidados en los rincones. Nadie se había ocupado ni siquiera de la limpieza básica. No quedaban empleados en la empresa para hacerlo. Toby Winslow, el leal director financiero, había sido el que más había aguantado, pero incluso él se había marchado ayer, avergonzado, murmurando algo sobre nuevas oportunidades en Portland. Montague no le culpaba. Desde el principio había quedado claro que Whitindale Advisory estaba condenada al fracaso. Sin acceso a los fondos invertidos por la familia Glenister, la empresa no podía pagar los sueldos, ni el alquiler, ni siquiera mantener las operaciones básicas. Una auditoría iniciada por Pierce Laxton reveló una verdad desagradable. Casi el 90% del capital de la empresa era la inversión original de la familia Tivona. Montague siempre había sido más vendedor que hombre de negocios. Tenía un don para impresionar a los clientes, pero sus decisiones financieras a menudo resultaban desastrosas. Solo las constantes inyecciones de dinero de los Glenister mantuvieron la empresa a flote a lo largo de los años. Cuando ese dinero se congeló, Whitindale Advisory se derrumbó como un castillo de naipes. Los clientes se marcharon uno a uno, los proveedores exigieron el pago inmediato, los empleados buscaron nuevos puestos. El golpe final llegó cuando Hartman Industries canceló su contrato con una sonora declaración pública de incumplimiento de las normas éticas de la empresa. Montague recogió el único objeto que le quedaba en el escritorio, un marco de fotos plateado con su retrato en la portada del anuario empresarial de hacía 2 años. La estrella emergente de la consultoría, rezaba el titular. ¡Qué ironía! Tiró el marco a la caja sin importarle que el cristal se hiciera añicos. ¿Qué importaba eso ahora? Su carrera, su reputación, su ambición, todo arruinado. Y todo por culpa de Tivona, la callada y discreta Tivona, que era más lista de lo que él pensaba. El teléfono de su bolsillo vibró. Un mensaje del abogado. Hoy es el último día para presentar tus objeciones al divorcio. Después de 18:00, el tribunal dictará sentencia en rebeldía. Montague resopló y guardó el teléfono. ¿Qué sentido tenía oponerse? Tivona ya había destruido su negocio, su reputación. Que se quedara también con ese título vacío de exmujer. Ya no tenía nada que perder. Recogió la caja de pertenencias y echó un último vistazo a la oficina que una vez había sido el centro de su universo. Luego, sin mirar atrás, salió dando un portazo. Ni siquiera tuvo que entregar las llaves. Mañana vendrían los agentes judiciales y presentarían el local por impago del alquiler. El mismo día y a la misma hora, pero en un ambiente completamente distinto, Tivona Glenister se encontraba en medio del espacioso vestíbulo del antiguo edificio de la biblioteca Wilsonville. La luz del sol entraba a raudales por las altas ventanas arqueadas, iluminando los suelos de madera y las paredes blancas. El espacio estaba vacío, pero Tivona ya podía verlo transformado, con acogedoras zonas de estudio, estanterías del suelo al techo y cómodos sillones de lectura.
Es perfecto, dijo volviéndose hacia el agente inmobiliario. Justo lo que estaba buscando. La señora Prentice, una mujer mayor de mirada perspicaz y rostro amable, sonrió satisfecha. Pensé que le gustaría, señorita Glenister. El edificio lleva vacío 2 años, desde que se inauguró la nueva biblioteca municipal en Maple Street. Los propietarios estarían encantados de alquilarlo a largo plazo con opción de compra. Tivona recorrió lentamente la sala, imaginando el aspecto que tendría después de las reformas. La sala principal albergaría la biblioteca y la zona de estudio general. Las salas laterales se convertirían en aulas, pequeñas para grupos de 10 a 12 alumnos. En la primera planta podría instalarse un estudio de arte y una clase de música. La Casa de la Literatura y las Artes, dijo el nombre que llevaba años pensando. Ese será el nombre de mi escuela. La señora Prentice la miró con curiosidad. Un nombre poco corriente para una institución. Será una escuela poco corriente, respondió Tivona con una sonrisa. Un lugar donde los niños podrán sumergirse en el mundo de la literatura y el arte, no solo en el plan de estudios. Un lugar donde cada alumno pueda encontrar su propia voz. Suena inspirador, dijo sinceramente la señora Prentice. Nuestra ciudad carece de iniciativas como esa. Bueno, si le interesa, puedo ponerme en contacto con los propietarios hoy mismo e iniciar los trámites. Sí, por favor, asintió Tivona. Me gustaría empezar las reformas lo antes posible para poder abrir para el nuevo curso escolar. Cuando el agente inmobiliario se marchó, Tivona se quedó sola en el edificio vacío, saboreando el momento. Habían pasado 3 meses desde la noche en que Montag le había tirado a la cara los papeles de la desheredación. 3 meses que habían cambiado por completo su vida. Las primeras semanas habían sido las más duras. Tras una breve estancia en casa de Laina, Tivona se mudó a la casa de sus padres en Wilsonville. Sus padres, jubilados desde hacía tiempo, pasaban la mayor parte del año en Florida, dejando vacía la espaciosa mansión victoriana. Se alegraron de tener a su hija de vuelta y no hicieron demasiadas preguntas, por lo que Tivona les estuvo eternamente agradecida. El proceso de divorcio transcurrió sorprendentemente bien. Montag, que había perdido su empresa y su reputación, no tenía ni fuerzas ni ganas de luchar. Ni siquiera se presentó a la última vista judicial, dejando que su abogado completara los trámites. Tivona terminó el curso escolar en el instituto de Wilsonville, pero ya sabía que no volvería allí en otoño. Su sueño de tener su propia escuela, que Montag había ridiculizado durante años como una fantasía impracticable, por fin estaba tomando forma. Con la ayuda de Pierce, elaboró un plan de negocio, obtuvo todos los permisos y licencias necesarios y empezó a reunir un equipo de personas con ideas afines. La herencia del tío Roland, que ahora estaba a su entera disposición, le proporcionó la libertad financiera necesaria para hacer realidad su sueño. Tivona se acercó a la ventana y la abrió, dejando entrar el aire fresco de la primavera. Afuera se veía un pequeño jardín, cubierto de maleza pero con potencial. Se imaginó a los alumnos leyendo allí en verano, haciendo picnics y representando obras de teatro al aire libre. Su teléfono sonó, interrumpiendo sus cavilaciones. Era Verna Collins, su abogada matrimonialista. Señorita Glenister, la voz de Verna sonaba complacida. Tengo buenas noticias. El tribunal ha aprobado todas nuestras demandas. El divorcio es oficial y su apellido ha vuelto a ser Glenister, como usted pidió. Tivona respiró hondo. Este era el último paso formal, la finalización de su matrimonio con Montag. Extrañamente, no sintió alegría ni tristeza, solo un ligero alivio, como si la última piedra hubiera caído de sus hombros. Gracias, Verna, dijo sinceramente. Por todo. De nada, respondió Verna. Fue una victoria fácil. El señor Whitingdale ni siquiera intentó rebatir nuestras condiciones. Después de la conversación, Tivona se quedó un rato junto a la ventana pensando en Montag.
Se rumoreaba que había vendido su casa de las afueras y se había mudado a un pequeño piso en las afueras de la ciudad. Se decía que había intentado conseguir trabajo en varias empresas de consultoría, pero que había sido rechazado en todas partes. La reputación en el mundo de los negocios lo es todo, y la suya estaba irremediablemente dañada. Tivona no se regodeó de su caída. Solo tristeza al pensar en cuánto esfuerzo había invertido Montag en crear la ilusión del éxito en lugar de construir algo real, valioso. Su teléfono volvió a sonar. Esta vez era Leina. «¿Cómo va el nuevo lugar?», preguntó impaciente. «Perfecto», respondió Tivona sonriendo. «Simplemente perfecto. La antigua biblioteca de la calle Oak. Tienes que venir a verla». «Lo haré», prometió Leina. «Por cierto, no olvides que esta noche cenamos con Chloe y Richard. Tienen muchas ganas de que les cuentes tu proyecto». Chloe Edwards, una antigua amiga universitaria de Tivona, enseñaba arte en la escuela primaria de Portland. Su marido, Richard, era músico y trabajaba a menudo con grupos de teatro infantil. Ambos habían expresado su interés por el proyecto de Tivona, y ella esperaba contar con ellos como profesores. «Claro que me acuerdo», dijo Tivona. «Estaré en tu casa a las 7». Después de la llamada, volvió a echar un vistazo al edificio, tomando notas de los cambios y reparaciones necesarios. Había tanto que hacer, pero cada tarea la llenaba de entusiasmo en lugar de ansiedad. Por primera vez en años, tenía el control absoluto de su vida y tomaba decisiones basadas únicamente en sus deseos y su visión. Antes de conocer a Montagu, tenía un cuaderno donde anotaba todas sus ideas para la escuela de sus sueños. Montagu lo encontró un día y ridiculizó sus fantasías infantiles. Después de eso, el cuaderno desapareció. Tivona sospechaba que su marido lo había tirado, aunque nunca lo admitió. Ahora tenía un cuaderno nuevo, lleno de ideas más maduras y reflexivas, y nadie más podía decirle que sus sueños eran poco prácticos o bohías. Terminada su inspección, Tivona salió del edificio y cerró la puerta con cuidado. Fuera hacía sol y calor, un típico día de primavera en Wilsonville. Decidió ir andando a casa de sus padres, disfrutando del tiempo y pensando en sus planes. De camino, pasó por delante de una pequeña cafetería llamada Jamieson's, un lugar emblemático que existía desde que sus padres eran jóvenes. Se quedó helada cuando vio una figura familiar en una mesa junto a la ventana. Montag estaba sentado solo, encorvado sobre una taza de café. Había cambiado mucho en los 3 meses que llevaba allí. Delgado, demacrado, con el pelo despeinado y su caro traje sustituido por una sencilla camisa y unos vaqueros. Tivona dudó un momento, preguntándose si debía entrar y hablar con él. Pero, ¿qué podía decirle? Todas las palabras estaban dichas, todos los puentes quemados. En ese momento, Montagu levantó la vista y la vio a través de la ventana. Sus miradas se cruzaron y, durante una fracción de segundo, Tivona vio toda una gama de emociones en sus ojos: sorpresa, amargura, ira y, en algún lugar profundo, arrepentimiento. Le dedicó una leve inclinación de cabeza, no como señal de perdón o reconciliación, sino simplemente como reconocimiento de un pasado compartido que había quedado atrás para siempre. Luego se dio la vuelta y siguió caminando sin mirar atrás. Fue su último encuentro. Tivona sabía que no volvería a ver a Montagu. Se rumoreaba que estaba a punto de abandonar Wilsonville en busca de un nuevo comienzo en algún lugar lejos de aquí, donde su nombre no estuviera manchado por el escándalo. Aquella noche, sentada a cenar con Leina, Chloe y Richard, Tivona se sorprendió a sí misma pensando que se sentía verdaderamente feliz por primera vez en mucho tiempo. Estaba rodeada de personas que creían en ella, que apoyaban sus sueños, que la apreciaban por lo que era y no por lo que querían que fuera. «Entonces», dijo Chloe mientras llenaba sus copas de vino, «háblanos de tu escuela. ¿Cómo la ves?». Tivona sonrió,
sintiendo el fuego del entusiasmo en su interior. Veo un lugar donde los niños no solo aprenderán, sino que explorarán, crearán, soñarán, donde la literatura y el arte no serán solo asignaturas, sino una forma de aprender sobre el mundo y sobre sí mismos. Suena ambicioso, dijo Richard con una sonrisa de aprobación. Sí, asintió Tibona, que por primera vez no sintió la necesidad de restar importancia a sus ambiciones ni de excusarse por ellas. Pero creo que es posible, y estoy dispuesta a hacer lo que haga falta para que ese sueño se haga realidad. Habló de su visión de un programa educativo único en el que las asignaturas tradicionales se integrarán a través del prisma de la literatura y el arte. Sobre sus planes de crear no solo una escuela, sino una comunidad, para niños, padres y profesores. Sobre su esperanza de hacer la educación accesible a todos, incluyendo becas para niños con talento de familias con bajos ingresos. Chloe y Richard escucharon con creciente interés, haciendo preguntas y aportando ideas. Al final de la velada, ambos estaban entusiasmados y dispuestos a unirse al proyecto. «Esto es más que un trabajo», dijo Chloe estrechando la mano de Tibona. «Es una misión y quiero formar parte de ella». Más tarde, mientras conducía de vuelta a casa, Tibona reflexionó sobre el giro que había dado su vida. Hasta hacía 6 meses, había estado encerrada en la jaula de un matrimonio controlador, con sus sueños enterrados bajo una capa de compromisos y concesiones diarias. Hoy era libre, llena de planes y esperanzas, rodeada de gente que creía en ella. Por supuesto, aún quedaba mucho trabajo por hacer. Tenía que convertir el viejo edificio de la biblioteca en una escuela moderna, contratar a un equipo de profesores, desarrollar planes de estudio, atraer a los estudiantes. Pero cada uno de estos retos no parecía un obstáculo, sino el siguiente paso en el camino hacia la meta. De vuelta a casa de sus padres, Tibona subió a su nueva habitación. No había cambiado mucho desde que se marchó a la universidad años atrás. Las mismas estanterías de libros, los mismos cuadros en las paredes, la misma vista desde la ventana del huerto con el viejo manzano. Sobre el escritorio estaba su cuaderno, nuevo, con páginas en blanco esperando a ser llenadas con planes e ideas. Al lado había un extracto bancario del fondo fiduciario que confirmaba la última transferencia de fondos para la compra de material escolar. Tibona se sentó en su escritorio, abrió el cuaderno y empezó a escribir. Las palabras fluyeron libremente, sin las dudas y los temores que siempre habían acompañado antes sus impulsos creativos. Plan tras plan, idea tras idea, la futura escuela iba tomando forma sobre el papel. Estaba oscureciendo al otro lado de la ventana, pero Tibona no se dio cuenta de la hora. Estaba completamente absorta en el proceso de crear, planificar, soñar. Era una embriagadora sensación de libertad saber que podías seguir tus sueños sin mirar constantemente las opiniones de los demás, sin miedo a las críticas ni al ridículo. Cuando terminó de escribir, guardó la pluma y miró el resultado de su trabajo nocturno. El plan era ambicioso, pero realista. Con los recursos de que disponía y el apoyo de personas que creían en su visión, podía hacerlo realidad. Tibona cerró su cuaderno y se acercó a la ventana. La luz de la luna plateaba las ramas de un viejo manzano, creando extrañas sombras en el césped. En algún lugar lejano de la noche, brillaban las ventanas de otras casas, de otras vidas, y entre ellas, tal vez, estaba la ventana del piso de Montague, que ahora estaba sentado solo, rodeado por las ruinas del imperio que él mismo había destruido por su propia codicia y crueldad. Tibona no sintió ningún regodeo al pensarlo, solo una silenciosa gratitud al destino por haber encontrado la fuerza necesaria para librarse de aquella relación tóxica antes de que la destruyera como había terminado por destruir a Montague. Cerró las cortinas y volvió a su escritorio para repasar sus notas una vez más antes de irse a la cama. Mañana era el gran día,
una reunión con el arquitecto que la ayudaría a convertir la vieja biblioteca en la escuela de sus sueños. La vida continuaba, abriendo nuevos horizontes, nuevas posibilidades. Y Tivona Glenister estaba preparada para afrontarlas con el corazón abierto y la mente despejada, sin las limitaciones de los miedos y las dudas que la habían frenado durante tanto tiempo. Su historia no terminaba con el divorcio, no había hecho más que empezar.